¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo video reacción a las recientes declaraciones de Stephen Espinoza. Fue la gran novedad del día. Por un lado, porque confirmó que es oficial la negociación del grupo de Canelo, es decir, Canelo con Eddie Reynoso, con Al Haymon y obviamente con la televisora que él preside para que en septiembre se realice, se organice esa pelea de Canelo que pondría en disputa sus 4 títulos de las 168 libras, enfrentando al campeón de las 160, Jermall Charlo, un boxeador que como todos sabemos hace más de 2 años que está inactivo. Eso fue plenamente confirmado, incluso habló de estar bastante emocionado con todo eso, o al menos no querer emocionarse todavía ante esa posibilidad de Espinoza, que fue una posibilidad que hace años que venían buscando, pero que se da un poco tarde, más allá de que se va a dar. Eso lo confirmó, ya les voy a comentar algo, mi reacción, y además confirmó algo que yo creo que es muy importante, una suerte de cachetada sin mano a todos aquellos que consideraban que era una mentira, que no era verdad, que era humo, que era un globo, la oferta de Samson Lekowicz de más de 50 millones para que Canelo enfrentara a David Benavides. Hubo reacciones de apoyo a Eddie Reynoso, que realmente dijo algo totalmente fuera de lugar. De hecho, yo creo que lo que dijo en un tuit, digamos que minimizando, ninguneando un poco, como que no era cierto esa oferta, y que tuvo apoyo de algunos comunicadores, esos comunicadores gaviotas, golondrinas, que vuelan ahí alrededor de Canelo Álvarez, siempre soltándole los aplausos, que le sueltan aplausos, que hay muchos, ¿verdad? Entonces todo eso se difundió en las redes sociales y dividió un poco a la gente. Había quien creía, había quien no creía. En el día de hoy yo creo que quebró una lanza a Stephen Espinoza para todo lo que le dieron al pobre Samson Lekowicz, que realmente lo que hizo fue colocar sobre la mesa una oferta que era una oferta de todo el grupo Haymon. Porque en definitiva todos sabemos que alrededor de Haymon se asocian unas cuantas promotoras que ya en su momento inclusive habían hecho una oferta mayor que esa, por 100 millones, en las cuales estaba involucrado Charlo y Benavides para también enfrentar a Canelo Álvarez. Entonces yo creo que esto es muy importante porque echa por tierra cualquier tipo de especulación y habla de que la oferta existió. Y también nos termina de confirmar que Canelo Álvarez la evitó. No quiso enfrentar a Benavides, vaya a saber por cuál razón. Alguna razón existe, quizás miedo, quizás simplemente no estaba en sus planes, quizás considera que es un boxeador más difícil de enfrentar, por ejemplo, que Charlo, el asunto, o el propio Badou Jack. El asunto es que no lo enfrentó y ahora está negociando una pelea con Jermall Charlo. No sabemos por cuánta cantidad de dinero será esa pelea, suponemos que es mucho menos. De acuerdo a nuestras fuentes es mucho menor la cantidad que se está manejando y también de acuerdo con nuestras fuentes es muy cierto de que las negociaciones no están siendo conducidas por Canelo Álvarez, es decir, no hay exigencias de por medio, nadie le va a quitar el peso, va a tener tiempo de hacer su campamento, es decir, hay muchas razones para creer que esta pelea de Charlo y Canelo puede ser más pareja de lo que los detractores de Canelo imaginan que va a ser, debido a las ventajas que podría estar dando el boxeador estadounidense. Y de eso se trata este video, mi punto de vista sobre lo que puede suceder en esa pelea a partir de ver según cuál versión de Charlo vemos. Al Charlo ese que tuvo tantos inconvenientes para vencer en su última pelea a Juan Macías Montiel, o al Charlo aquel que dominaba la división de las 160 libras y nadie quería enfrentarlo, empezando por el propio Canelo Álvarez. De eso se trata este nuevo video, sin filtro, directo al grano, sin anestesia y, como siempre, a la yugular, como debe ser. A continuación. El tema de este video es Jermall Charlo, Canelo Álvarez, pero también vamos a incluir dentro de nuestro punto de vista otra novedad que, de acuerdo con lo que ya se sabe, va a ocurrir, y es que en octubre efectivamente se van a enfrentar David Benavides y David Morrell. Todo eso puede ser parte de los grandes planes de PBC, tomando en cuenta lo que pueda suceder en esa pelea de Canelo Álvarez y Jermall Charlo. Lo que les puedo adelantar de las negociaciones de esa pelea
es que van a tener en cuenta la posibilidad de una revancha inmediata según el resultado. Suponiendo que la pelea sea disputada, que llegue hasta la distancia, que alguno de los dos pueda ganar ese combate de manera, repito, cerrada, es un hecho que va a estar en el contrato o ya está estampado en el contrato el compromiso de una revancha inmediata. Entonces podemos considerar de que podría ser uno, podrían ser dos peleas, una ahora en septiembre y la próxima seguramente en el mes de diciembre para dejar libre el mes de mayo. ¿Por qué el mes de mayo? Por la trascendencia que tiene y por los propios planes de PBC de aprovechar la coyuntura de que Canelo Álvarez va a pelear bajo la sombrilla, el paraguas de PBC, organizado por PBC, y con Al Haymon estableciendo las reglas de la pelea para considerar que después puede aprovechar a sus otras dos grandes figuras en la división, como lo son David Morrell y David Benavides. ¿En qué me baso para decirles eso? En el hecho de que ya está literalmente confirmado de que no van a existir negociaciones que eran posibles de David Benavides para enfrentar a Jaime Munguía. Munguía había estado diciendo, inclusive de su propio grupo, querían negociar una pelea con David Benavides. Lo que sí está ya literalmente confirmado, por más que no es oficial, es que efectivamente ahora, con el hecho de que son oficiales las negociaciones para Canelo Charlo, de que en octubre se estaría enfrentando oficialmente, prácticamente es oficial, David Benavides contra David Morrell. ¿Qué ocurre con el caso de Charlo? Charlo obviamente no va a ser el favorito en esa pelea, pero si Charlo gana y gana de una manera convincente, no habría revancha. Si hay revancha sería en septiembre, en diciembre, pero todo eso conduce a que los títulos de las 168 libras ya literalmente están bajo control de PBC, de Al Haymon, algo que siempre quisieron. En ese caso están quitando, digamos, sacando hacia un costado de la ruta a la influencia de DAZN y NHR, que ya prácticamente no va a tocar pito en nada. Está entonces Canelo Álvarez sometiéndose a los designios de Al Haymon, algo que pudo haber ocurrido hace unos años atrás o un tiempo atrás, cuando le ofrecieron nada menos que 100 millones para esta misma pelea, a su vez otra pelea contra David Benavides. Y el punto aquí pasa por empezar a imaginarnos, ante la realidad no podemos evitarlo, empezar a imaginarnos lo que puede pasar en el mes de septiembre. En la teoría previa, Canelo Álvarez va como el gran favorito. No solo va como el gran favorito, sino que se da un escenario exactamente igual previo a aquella pelea contra Dimitri Bivol. Recuerden cuando aquello, aquí les traigo una captura de pantalla de lo que eran las apuestas. Esto es un artículo que recoge el ambiente previo de Forbes, donde, vean ustedes, Canelo Álvarez estaba arriba, menos 550, y más 400 estaba Dimitri Bivol. En aquel momento era literalmente carne de cañón a los ojos de todos los apostadores. Después, claro, vino el gran batacazo. No fue batacazo, literalmente fue una victoria a media máquina donde demostró toda su superioridad y bajó a tierra muchas cosas. Empezando a que después lo que vino fue esa trilogía que fue un fiasco, independiente del dinero que hayan ganado, y la pelea esta contra John Ryder que no conformó a nadie. Evidentemente hubo un declive, se nota el declive de Canelo Álvarez, un deterioro en lo boxístico que podría tener algún tipo de incidencia a la hora de las apuestas, y quizás en esta pelea podríamos imaginar en este momento que ya Canelo Álvarez, si bien va a partir adelante, no va a ser con una diferencia tan grande como la tuvo con Bivol. Ahora, faltará ver qué pasa con Jermall Charlo, cómo está él en lo físico, cómo está en su ánimo, cómo está en su motivación y qué información se conoce sobre la preparación y el campamento. Todo eso va a tener su consecuencia a nivel de las apuestas, pero además hay otros factores que hay que tener en cuenta y que son señales claras de que esto parece un plan B. Así yo lo denominé, digamos, en la introducción de este video, parece un plan B. El plan A era David Benavides, 50 millones, 60 millones por pelear con Benavides, y si no, vamos a esperar, quizás él le interese Charlo. Entonces transmitieron la sensación de que un Charlo que no estaba en condiciones, que viene con problemas, que ha tenido inconvenientes de salud mental, que tuvo problemas con la justicia, que no se sabe si se está entrenando, era el rival ideal, y como que quizás Canelo Álvarez cayó en la trampa. Entonces, si existe una trampa,
existía un plan, una estrategia detrás del hecho de Charlo, y quizás Charlo llega siendo el mismo de antes, aquel que reinaba en la 160 y nadie quería enfrentarlo. A ese Charlo, este actual Canelo Álvarez puede tener inconvenientes para vencerlo e incluso puede perder. Y quizás ese es el plan, estamos especulando o pensando en voz alta que pudo haber sido así la planificación precisamente para que Canelo entrara. Porque uno se pregunta, y es imposible de entender, por qué rechazó el dinero para enfrentar a David Benavidez. No lo entendemos. Él puede alegar aquello de que no quería enfrentar a ningún mexicano, pero si se quiere, David Benavidez no es mexicano, es medio mexicano por un tipo de herencia, digamos, de su herencia familiar, pero no tiene absolutamente, digamos, sentido imaginar que está enfrentando a un mexicano. Sería ir contra un estadounidense, y en el pasado también Canelo enfrentó a otros mexicanos. No entendemos la razón para rechazarlo. Podemos entender quizás que va contra Charlo porque considera eso, de que Charlo no está en condiciones y hace rato que no pelea. Entonces también tenemos que considerar que quizás eso fue una trampa de PBC para que él entrara allí por la puertita de su posibilidad de conformar a la gente ante una gran pelea contra un rival que no está en condiciones. En ese caso, hay que empezar a imaginarnos que la pelea quizás no es tan fácil para Canelo Álvarez como lo van a marcar las apuestas y las predicciones, y quizás estamos frente al comienzo del final de la carrera de Canelo Álvarez, un final no deseado, porque seguramente va a tener un rival que lo va a complicar, un rival que hasta lo puede vencer, un rival joven y que bien preparado y motivado puede darle una pelea que nadie espera, empezando por Canelo Álvarez. En ese caso, quizás se empieza a confirmar o empieza a dar razón a quienes se han mostrado extrañados a ese comportamiento que ha tenido Charlo en este último tiempo, donde no se le ve nada malo, no se le ven expresiones disonantes, donde ha inclusive enviado algunos desafíos a Canelo Álvarez, diciendo inclusive que estaba dispuesto a pelearlo en México, y por el otro lado salió su hermano, que es campeón en 154, a desafiar a Canelo Álvarez. No duden ustedes que quizás por detrás de todo eso ha habido una inteligente campaña de promoción de Charlo como aquel rival ideal para el estilo de elegir rivales de Canelo Álvarez. En ese caso, habría que esperar una muy buena pelea, una pelea competitiva y que inclusive la puede ganar el propio Jermall Charlo. Nadie lo sabe, esa puede ser una consecuencia de ese afán de Canelo Álvarez por elegir rivales a los que puede vencer en lo previo, y al mismo tiempo sería la confirmación de que detrás de todo esto hubo una planificación certeramente ejecutada para convencer a Canelo Álvarez de que Jermall Charlo es el rival ideal. Quizás rival ideal para vencerlo, o quizás de manera oculta el rival que a él lo puede vencer y quitarle esos títulos que son los cuales mantienen aún al mexicano en el primer nivel. Como sea, las declaraciones que formuló en estas últimas horas Stephen Espinoza creo que abren el camino hacia el conocimiento real de cómo se vienen manejando las cosas por parte de la promotora de Al Haymon. Se están saliendo con la suya, y para colmo es el propio Haymon que está estableciendo las reglas de una pelea que se realizará bajo la órbita, bajo el paraguas de PBC, del grupo Haymon, y al final del día también todo esto sirve para confirmar de que en octubre vamos a ver a David Benavidez contra David Morrell, y el ganador de esa pelea, quién sabe, en mayo, en vez de estar enfrentando a Canelo, está enfrentando a Jermall Charlo, que estaría con todos los cinturones de campeón. Es imposible adivinar el futuro, pero todo esto da para especular sobre un futuro diferente al que muchos creen que debería ocurrir, tomando en cuenta de que Charlo hace 2 años que no pelea y en teoría va a subir en septiembre a pelear con Canelo como carne de cañón. Cuidado, mucho cuidado con ese cañón.